El Señor los bendiga, amados hermanos. El Señor bendiga a todo el pueblo que nos escucha en esta hora. Gloria al Señor. Estamos aquí gozosos, contentos con el Señor nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios en este domingo. Vamos a disponer nuestros corazones para entenderla, para recibirla, para ponerla por obra. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a estar dispuestos a escucharla y a poner atención para que el Señor nos ayude a todos. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojitos allí donde usted está y vamos a hacer una oración corta para que el Señor nos ayude a disponer nuestros corazones. Señor nuestro, gracias, mi Rey. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu pueblo, Señor. Por cada vida, mi Padre, que usted ha dispuesto para escucharte, para vida eterna, para salvación de nuestras almas, Señor. Gracias. Gracias por ayudarnos, por bendecirnos, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte, por darnos la fe a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias. Estamos agradecidos contigo, mi Rey, eternamente, Señor, porque hemos tenido la oportunidad, Señor. Cuántas personas en este mundo y usted ha tenido compasión de nosotros y nos ha traído, nos ha ayudado, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la fe y aquí estamos, Señor, con esa esperanza de que un día, Señor mío, estemos contigo todos nosotros, Señor. Ayuda a este mundo, ayuda a todos aquellos, Señor, que no creen, ten compasión de ellos. Auxílialos, mi Rey, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo imploramos, Señor. Y los que están partiendo, mi Rey, perdónalos y ayúdalos a que lleguen a tu presencia, Señor. No le tengas en cuenta su pecado. Intercedemos por ellos en esta hora, Señor. Que usted tenga misericordia y que usted los auxilie y le dé la oportunidad, Señor, de la vida eterna. Usted es quien salva. Usted no necesita pedirle permiso a nadie, Señor, para salvar a todo aquel que usted quiera, mi Rey. Gracias. Gracias por tu soberanía, por tus maravillas, por tu misericordia para con nuestras vidas y todos aquellos, Señor, que están creyendo en ti, mi Rey. Ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla por obra y, Señor nuestro, ayúdanos a disponer nuestro corazón. Padre mío, danos entendimiento y sabiduría, Señor, para aceptar lo tuyo y ponerlo por obra en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a continuar con la enseñanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el título, vamos a leerlo. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 32. El texto base, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 32. Gloria al Señor. Vamos a leer para seguir estudiando este tema. Gloria a Él. Dice la santa palabra: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, dijo el Señor Jesús. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vea lo que dice el Señor, que Él ha enseñado estas cosas para que en Él tengamos paz. Y enseguida nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero acuérdese, a pesar de que estamos en el mundo, bendito es Él, también estamos en el Señor porque hemos salido del mundo, no pertenecemos al mundo, ni vivimos para el mundo, ni el mundo nos tiene por qué afligir si entendemos que estamos en nuestro Señor. Gloria a Él. Entonces hemos tratado en el nombre del Señor Jesucristo de enseñarle al pueblo que la aflicción está en este mundo, está en nuestras vidas por causa del pecado. El origen de la aflicción fue el pecado de la primera pareja. Allá comenzó la aflicción. Pero Cristo vino a deshacer las obras del pecado, a deshacer las obras de Satanás. Él vino a salvarnos, a ayudarnos y a deshacer esas obras. En otras palabras, acercarnos a Dios Padre, a que Dios nos perdone, a que Dios nos ayude y estemos reconciliados con Él nuevamente.
Entonces, si nosotros, el pecado es la causa realmente de esa aflicción, si venimos a Cristo de todo corazón, empezamos a dejar la aflicción. Le hemos aclarado que por causa de que estamos en un cuerpo de pecado, porque el pecado está en la carne, las aflicciones de este cuerpo se pueden controlar muchísimo, pero quizás no 100%, por causa del cuerpo mismo. Pero a medida que llevamos este cuerpo a la muerte, lo clavamos a la cruz, en otras palabras, y nacemos de Dios y crecemos, la aflicción tiene que disminuir. Aún las adversidades terribles de esta vida, en Cristo la podemos soportar sin ningún problema, y aún es posible sin ser afligido. Gloria al Señor. Y eso es lo que estamos estudiando. Porque hay un pueblo de Dios que vive bajo una aflicción terrible, y eso no es correcto. No puede ser correcto. Vamos a estudiar, a gloria al Señor, vamos a estudiar en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, desde el versículo 17 en adelante. El Señor Jesucristo es el que nos puede librar de esas aflicciones. Nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor, nos puede librar de esas aflicciones. Vamos a estudiarlo. El primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. El Señor está diciendo que sacó al pueblo de Israel de Egipto y los libró de todos esos reinos que afligían al pueblo de Israel. Dios los libró. Lo está diciendo Jehová mismo a través del profeta Samuel. Vamos a repetirlo para que usted lo tenga claro. Dice: después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que es el mismo Dios que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Yo saqué a Israel de Egipto, para que se dé cuenta usted, Él sacó a Israel de Egipto, así como Dios nos ha sacado a nosotros del mundo. La misma cosa, acuérdese, el Antiguo Testamento es muy paralelo al Nuevo en cuanto al simbolismo de lo de allá y lo de aquí, viendo que lo de aquí aún es más genuino que lo de allá, porque lo de allá era un símbolo y lo de aquí es real, porque aún Dios nos ha dado lo que no tenía el pueblo de Israel, el Espíritu para que more en cada uno de los creyentes. Entonces entienda esto, hermano, que es importante que usted entienda esta doctrina. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, acuérdese, donde estaba esclavo, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Todos los reinos que afligían a Israel, dice Dios, yo los libré, porque yo los saqué de allí. Gloria al Señor. ¿Acaso no es lo mismo y aún más grande lo que Dios ha hecho con nosotros al librarnos, sacarnos del pecado y librarnos de todas las cosas que Satanás tenía en contra de nosotros? Porque las acusaciones del diablo y todo fue clavado en el madero, y ahora somos libres de todas esas aflicciones del mundo. ¿O no es así? Naturalmente esto no está sucediendo 100% porque nosotros no hemos entendido esta palabra. Vivimos afligidos como si estuviéramos en el mundo todavía. Santo es el Señor Jesús. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda? No es el mismo Dios que ayudó a Israel. Israel siguió en muchas aflicciones, lo vamos a ver, pero por culpa de su dureza, por la falta de fe, por la falta de perseverar y agradar al Señor. Pero Jehová no miente, y Jehová lo está diciendo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que los afligieron, de todos los que los afligían.
Pero vemos que un Israel al final, esos hermanos, los descendientes del pueblo de Israel que salió de Egipto, hermano mío, se apartaron y fue el desastre finalmente. Entonces, si nosotros no entendemos esta palabra, esta verdad, esta doctrina, este camino, vamos a vivir afligidos. Hermano, en otras palabras, mire, la iglesia no sabe lo que tiene. No sabemos lo que tenemos. Qué desgracia, hermano. Tenemos un evangelio poderosísimo, un Dios que nos guarda, que nos cuida, que hace maravillas, solo si creemos, solo si tenemos la confianza. Su Espíritu toma nuestros corazones y nos ayuda en todo, pero no sabemos, no entendemos, estamos como los niños. Gloria al Señor. Lo voy a explicar de esta manera, quizás usted me entienda mejor lo que yo quiero decir, para que usted comprenda esta palabra. Es como alguien que vive en la selva y no conoce la humanidad, la sociedad afuera, no conoce el desarrollo, está metido en la selva y vive allí. Y no conoce el mundo civilizado, un ejemplo. Y le ha ido mal en el cultivo y no tiene arroz, por ejemplo, y quiere comer arroz y está afligido porque no tiene arroz, el cultivo le fue mal. Y él no conoce el mundo civilizado. Y alguien llega del mundo civilizado y le entrega 1 millón de euros, se lo regala, 1 millón de euros, con que él puede comprar, hermano, una arrocera completa. Y él sigue afligido porque no tiene arroz para comer. Pero tiene 1 millón de euros que le regaló a alguien civilizado del mundo, pero él no sabe qué hacer con eso. Así está el pueblo del Señor. Lo tiene todo y no tiene nada, porque no sabe qué hacer con lo que tiene, porque no lo entiende siquiera. Y nos afligimos por cosas que no valen la pena, que son triviales, que no tienen sentido, y que aún la medicina de esas aflicciones están en lo que tenemos, la fe y el Espíritu de Dios que no tiene precio. Le puse de ejemplo para que usted entienda, pero lo de Dios no tiene precio. Y lo tenemos, tenemos al Dios mismo en nuestras vidas y vivimos afligidos por cosas triviales, porque no hemos entendido, estamos metidos allá como en la selva, ignorantes de la realidad de nuestras vidas con el Señor. Y para eso es esta doctrina, para sacarnos de esa ignorancia. Por eso hay que nacer primero de la palabra, porque si no entendemos la palabra, seguimos siendo esclavos del diablo, esclavos de la carne, esclavos del mundo, y seguiremos en aflicción, porque el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él venció y tenemos la victoria. Pero hay que entender cómo es la victoria, alabado sea el Señor. Imagínese usted con 1 millón de euros en el bolsillo afligido porque no puede comprar una libra de arroz, porque es que no sabe qué hacer con ese 1 millón de euros. Una locura. Así es, hermano, tenemos más que eso. Tenemos a Dios, el dueño de todo, y nos ha dicho el Señor que somos herederos de todas las cosas. Y estamos afligidos porque tenemos una arruga, porque tenemos una cana, porque no tenemos un vestido, porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro, afligidos, porque no hemos entendido siquiera lo que tenemos. Qué ignorancia, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere que usted entienda. Que Cristo, cuando lo tenemos, cuando creemos de verdad en lo que Dios es para nosotros y lo que nosotros somos para Dios, lo demás es insignificante. Lo demás no nos puede afligir, lo demás se va alejando, lo demás ya es parte de la vida, sí, porque nos enfermamos, sufrimos muchas cosas, pero lo sufrimos hasta con gozo por causa de lo que hemos entendido, por la fe y de lo que esperamos en Dios. Entonces nos alegramos en ello. Gloria al Señor. Entendamos, hermano.
Entonces, y os libro y los libré de las manos de los egipcios y de las manos de todos los reinos que os afligían. Amén. ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es? Jehová, el mismo que ayudó a Israel. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones. Eso fue lo que hizo Israel. Israel pidió rey. Desecharon a Dios y quisieron un rey, un gobernante como todas las naciones. Y eso los llevó al problema. Sin embargo, Dios en su amor, él mismo escogió el rey para ayudarlos, para seguir ayudándolos, porque Israel era como un niño que no entendía lo de Dios. Igual está la iglesia, hermano. La iglesia a veces es ignorante de la gloria que Dios le ha entregado. Aleluya. Por eso dice la Biblia, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones. O sea que Él es el que nos guarda. Si yo lo desecho, si yo me alejo, aunque diga que soy creyente, y no cumplo, entonces ¿quién me guarda de mis aflicciones? Y guardar a alguien de las aflicciones es que no tenga aflicciones, es que descanse en Él, que tenga paz en Él. Eso significa. Entonces el que nos puede ayudar para vivir en paz y vivir lo menos afligido posible es la unidad con el Señor, está claro en la palabra. Cosa que Israel desechó, y lo está diciendo el Señor textualmente, a través del Espíritu Santo por la boca de Samuel. Entiéndelo, hermano mío. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, porque acuérdense, pidieron rey, que os guarda de todas vuestras aflicciones. Él es, no dice de parte, dice de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Eso es, y es no lo que hacemos nosotros. Tenemos muchos dioses, tenemos muchas cosas, y nuestro Dios lo buscamos religiosamente, de una manera, hermano, no como Dios ha establecido, sino como a nosotros nos parece. Y eso significa que las aflicciones van a permanecer en nuestras vidas, porque no estamos buscando a Dios de verdad como tiene que ser. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, la idea era que le hiciera fiesta y que se gozara con Dios. Naturalmente Él lo iba a probar para enseñarlo, pero Israel se endureció y en vez de estar contento en el desierto con Dios, sufrieron muchas aflicciones. Acuérdese, cuando Dios saca a Israel de Egipto, no lo llevó por el camino corto, lo llevó por un camino más difícil para probarlo, dice la Biblia, para probarlo. Y cuando estuvieron en el frente al Mar Rojo y el ejército de Egipto estaba detrás del pueblo de Israel, ellos tuvieron gran aflicción sin necesidad. Y Moisés empezó a clamar también asustado y dijo el Señor, no clames, usa la vara, no te preocupes, aquí estoy yo contigo. Todo eso era para enseñarles a que aprendieran a que no había necesidad de afligirse cuando lo tenemos a Él, hermano. Gloria al Señor, entiéndelo. Esto es lo que tenemos que entender, iglesia. Y por esa razón tenemos que vivir en santidad, en obediencia, en un sometimiento pleno, para estar confiados que Él está con nosotros y nosotros con Él. Porque esa es la solución, hermano, para llevar una vida en paz. Si tenemos la duda que no estamos haciendo las cosas bien porque no las estamos haciendo bien, viviremos afligidos. Porque el enemigo encuentra portillos y sabemos que de pronto Dios no nos escucha. Y sabemos que de pronto Dios no está con nosotros por causa de nuestros errores. Pero si estamos con Él, si confiamos que estamos con Él, si estamos haciendo la tarea lo mejor posible y agradándole en nuestras vidas, ¿por qué hemos de tener temores y vivir afligidos? Aunque estemos en prueba, aunque estemos en una dificultad, hay trabajos difíciles. Hay trabajos difíciles, usted va a hacer un trabajo difícil, va a levantar un edificio, el ingeniero un edificio muy alto, es un trabajo tremendo, pero el ingeniero no se aflige por eso, dice, es un trabajo, tengo que hacerlo, y tiene los planos y estudia, y para eso estudió, y está contento, y va a trabajar, y lo logra, tremendo trabajo,
porque sabe que puede hacerlo, porque sabe que se ha preparado para ello. Pero le dan a un ignorante un trabajo de eso y se aflige porque no sabe qué hacer. Nosotros tenemos que saber en lo que estamos, hermanos. Y estamos con un Dios que es capaz de hacer todo por ayudarnos. Y es poderoso, hizo los cielos y la tierra. Y es nuestro Dios. Y estamos en descanso en su seno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es la duda. El problema es la falta de fe. El problema es que a veces no estamos convencidos de que estamos arrepentidos y que somos de Él. Porque nuestro corazón está torcido, porque no estamos haciendo las cosas bien. Pero es Él quien quita y nos guarda de nuestras angustias y de nuestras aflicciones. Lo dice textualmente. ¿Pero qué hizo el pueblo? Pidió rey, como las otras naciones. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estamos adorando a los ídolos, a los demonios. Estamos confiando más en el dinero y en las cosas de esta tierra que en el Dios del cielo. Entonces, por eso somos afligidos. Porque no entendemos, hermano. Gloria al Señor. Estamos más pendientes del mundo y de la moda y de las cosas de esta tierra que de las leyes de mi Señor. Y tratamos siempre de estar justificándonos para no cumplirle. Naturalmente vivimos afligidos. Y a veces no aparentamos que estamos afligidos, pero estamos afligidos. La vanidad es una aflicción. Gloria al Señor, porque estamos pensando siempre en agradar a los demás y en agradarnos a nosotros mismos. Eso aflige. Y eso no le agrada a Dios. Tenemos que ser libres, libres de toda esa basura, libres de verdad. No dudemos que Dios nos ha dado de su espíritu y de su verdad, y nos ha dado paz y gozo, y nos ha librado y nos librará de todas las aflicciones cuando descansamos en Él. Cristo es reposo, Cristo es un refugio. Eso es el Evangelio. ¿Usted sabe cuánta gente afligida por el coronavirus en este tiempo, evangélicos, muriéndose del susto? Y no decimos que la muerte es ganancia. No, hay que buscarla porque esa no es la idea. Pero, hermano mío, descansamos en el Señor. Descansamos en paz. Y si estamos vivos, somos de Él. Y si morimos, somos de Él. Pero eso hay que tener la convicción. ¿Y quién nos da la convicción, hermano? La fe. La fe. El Espíritu de Dios. Da testimonio a nuestro propio espíritu, a nuestro propio corazón, que somos de Él y por eso tenemos paz. Pero eso depende de la vida que llevemos en el Señor. Muchos estamos mal, desagradándolo. Y aunque intentemos decir que estamos bien, hermano, en lo profundo, la misma conciencia nos dice que estamos mal. Y por eso tantas aflicciones. Pueblo de Dios, afligido, afligido y afligido. Eso no es normal, hermano. A medida que nos acercamos más a Dios, tenemos que descansar más. Porque Él es paz. Y Él nos ha librado de todas las angustias, dice la palabra. Santo, bendito es el Señor Jesucristo. A Él adoramos y a Él bendecimos, aleluya. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Para que usted se dé cuenta que la palabra no miente y que esta doctrina es muy precisa y perfecta. Y es nuestra vida porque nuestra forma de vivir es de acuerdo a ella. Acuérdese, la doctrina, el Evangelio es un camino de vida. Es el camino que nosotros andamos. Y lo hemos llevado en nuestras vidas. El Evangelio mora, no en el papel de la Biblia, mora dentro de nuestros corazones. Lo hemos hecho parte. Por eso Cristo es el Verbo que se hizo carne. Porque en Él está el ejemplo vivo de lo que es la palabra. ¿Y acaso nosotros no es lo que tenemos que hacer? Entiéndalo. Entonces, cuando vivimos de verdad y llevamos esta palabra a nuestras vidas, como tiene que ser,
entonces, hermano mío, el resultado siempre será el mismo. Paz, gozo, unidad con Dios. Así como Adán y Eva, cuando oían la voz de Dios, se ponían contentos, se alegraban que su creador estaba allí, pero después del pecado se escondieron. Y ahora está sucediendo lo contrario. Dios nos está quitando el pecado y nos está volviendo a acercar a Él. Y ahora escuchamos su voz y nos alegramos. Pero muchos evangélicos escuchan la palabra y se enojan, porque no son evangélicos, están camuflados, tienen el pecado encima. Acuérdate de Caín. Caín no le gustaba que Dios se le acercara. Dios se le acercó para ayudarlo. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Enojado, porque estaba en pecado. El pecado hace que la voz de Dios nos estorbe, nos amargue, la aborrezcamos. Entiéndalo. Por eso es que los que enseñamos la sana doctrina somos perseguidos y aborrecidos aún por la misma iglesia. Sí, Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ahí está. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Esto es lo mismo decir, venid a mí todos los que están afligidos y preocupados. Lo mismo. Y yo os haré descansar. ¿Quién está diciendo eso? El mismo que dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo hizo la tarea para que tengamos reposo y descanso en este camino, en esta doctrina, en esta forma de vivir. Entiéndalo. Tienes que entenderlo, amado hermano. Tú tienes que predicarte a ti mismo y empezar a decir en tu corazón, fuera estas aflicciones, esto que cuento, ¿cuál es el problema? Todo eso está en la cabeza, todo eso está en la falta de fe. ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué? Y empiece, hermano, a sacudirse. Empiece, la palabra nos sacude, aleluya. Porque tenemos que vivir en paz, contentos, hermano. Si el marido se quiere ir, que se vaya. Si la mujer se quiere ir, que se vaya. Es problema, háblele con cariño y mira a ver qué se puede hacer. Pero si el impío se quiere separar, que se separe. ¿No es lo que dice la Biblia? Dejemos las angustias. Dios nos sostiene, Dios es bueno. Dios es misericordioso. ¿No dice el Señor que aún alimenta a las aves en el campo, que ni siembran ni ciegan y viste los lirios? Que ni Salomón en toda su vida, que mejor dicho, en todo su momento de gloria se vistió como uno de ellos. Y Dios los viste. Un lirio que en la mañana nace y en la tarde ya está marchito. ¿Y cómo lo viste Dios hermoso? ¿Cuánto más vosotros, nosotros, hombres, mujeres de poca fe? Tenemos que entender esto, hermano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que si estamos muy afligidos, si estamos muy preocupados, si estamos muy, hermano, en esos desesperos, si venimos a Cristo y entendemos y nos convertimos y recibimos de Él su palabra y su espíritu, hermano mío, todas esas aflicciones, todas esas cargas, todas esas preocupaciones, todas esas locuras que están en la cabeza y en el corazón, eso se va disipando, se va. Ese es el asunto. Así funciona el Evangelio. Por eso es que el mundo vive tan desesperado, porque no tenemos a Dios. Pero el que tiene a Dios vive en paz. Y la iglesia se supone que tiene a Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia no tiene paz? ¿Por qué la iglesia no tiene contentamiento? ¿Por qué? Si Cristo es reposo, y Él lo ha dicho, y Él no miente, que Él nos haría descansar de todo. En Él hay reposo y descanso. A veces no entendemos esta palabra, a veces la confundimos
Y empezamos a decir que el sábado es el reposo, que el domingo es el reposo. Hermano, todos los días tenemos a Cristo y Él es nuestro reposo. Entonces todos los días estamos en reposo. Aunque estemos trabajando, aunque estemos enfermos, aunque tengamos dificultades, cosas para el mundo que parecen imposibles, hermano, nosotros tenemos reposo. Eso es. Y eso es lo que tiene que ser. Y ese es el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice yo voy a intentar hacerlos descansar. No, yo los haré descansar. Es una verdad. Es afirmativo. Tiene que suceder si es verdad que venimos a Él. Pero muchos decimos que estamos en Él y no tenemos reposo, hermano, ni tenemos descanso y estamos desesperados, angustiados, hermano, estresados. Esa famosa enfermedad nueva del estrés, hermano, esa es la demoniera y las locuras, porque no hemos podido entender este camino. Sí, Señor. Y dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. De todas maneras, lo de Él es una carga, pero mire cómo dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que si yo hago lo de Él y acepto lo de Él y llevo lo de Él, a pesar que parece ser una carga, que Él dice que es ligera y fácil, entonces Él me dará descanso para mi alma. Entiéndalo. Entonces vale la pena entenderlo, hermano. Entonces si salimos de ese mundo y entramos en Cristo, tenemos que confiar de verdad, entonces vamos a tener paz, hermano, vamos a tener gozo. Y esas aflicciones, hermano, se van yendo poco a poco, a medida que yo maduro, a medida que yo crezco espiritualmente, a medida que voy entendiendo, así como el ejemplo que le puse, ese hombre tenía 1.000.000 de euros y estaba afligido porque tenía ganas de comer arroz y no tenía con qué. No tenía arroz, pero no sabía que con 1.000.000 de euros puede comprarse hasta una arrocera. Así es la iglesia, no sabe ni lo que tiene, hermano. A veces no sabemos ni lo que es el Señor en nuestras vidas. No lo sabemos. Ese es el asunto. A veces creemos que Dios es para que nos complazca los pensamientos locos que tenemos, los pensamientos de aflicción que tenemos, que yo quiero esto, como el niño necio cuando sale al almacén, que quiere todo. No, hermano, eso no es. Eso no es la paz del alma. Y es la promesa eterna que no tiene precio. La tenemos porque hemos creído. Entonces, tengamos paz y tranquilidad en el Señor. El que cree, cree, y el que no cree, no cree. Pero nosotros tenemos que ser felices, porque tenemos una paz que el mundo ni siquiera conoce. Esa es nuestra paz. Dijo el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, lo de Dios es fácil. Y si yo llevo ese yugo y esa carga que es fácil, dice el Señor, que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Y qué es el alma? Nosotros mismos. Esa parte interna, allá donde están los problemas espirituales, allá donde está la aflicción, allá donde usted no puede dormir, allá donde usted no puede tener descanso ni paz, allá donde usted huye sin tener quien lo persiga, allá en esa alma interna. El médico te dice, pero tú no tienes nada, tú estás sano, pero yo no puedo dormir, yo siento esto y siento lo otro. Allá tendremos paz y descanso. Simplemente porque estamos en Él y hemos entendido sus maravillas. Gloria al Señor. Comprende esta palabra, amado hermano. Es maravillosa. El Evangelio es para ellos, para que a pesar de todo en la tierra, su pueblo tenga paz y lo logre. Todo lo que sucedió en el desierto con Israel, todo
persecuciones de los enemigos, hermano, Faraón persiguiéndolo, la crisis, la necesidad de la comida, la necesidad del agua, todo eso, podemos decir en el fondo, fue como Jehová jugando con ellos, para que ellos entendieran que Él era la solución de todas las cosas. Pero ellos fueron afligidos porque ellos nunca entendieron. Ellos quisieron seguir dependiendo de lo que se les ocurría en su mente y en sus pensamientos. Ahí no hay agua, nos morimos de sed. No hay comida, nos morimos de hambre. Pero Jehová quería que lo entendieran a Él. Y eso es lo mismo con la iglesia. La iglesia no ha podido entender que toda la solución está en el Señor. Y lo único que Él hace es probarnos con la intención no de afligirnos y que morirnos, no, con la intención de que tu fe crezca y aprendas a decir, yo sé que el Señor está conmigo y Él va a darme la solución de este asunto a su tiempo. Yo voy a esperar con paciencia porque Él está ahí. Como cuando tocamos la puerta y esperamos que nos abran. Ay, eso es todo, hermano. Así funciona. Y Dios nos lo quiere enseñar. Israel no lo aprendió. Ni la iglesia tampoco lo quiere aprender. Y por eso vivimos afligidos. Ese es el asunto, amado hermano, que me escuchas. A entender esto, hermano, hay que entenderlo. El evangelio no es gritando y haciendo cosas y saltando y eso está, hermano, y a la hora de la verdad, nada. Se muda un brujo para el lado de mi casa y me tengo que vender la casa bien barata y me voy porque el brujo no me deja dormir. Así dicen los cristianos. Medios, el marido le pasa cualquier cosa, le echaron hechicería. Ese es el hechicero. Bueno, y el que está con nosotros no es más poderoso que el hechicero. Decimos, es que yo estoy así, pastor, porque es que en mi casa nadie está convertido. Yo soy el único, pastor, y eso es difícil. Pero tú no eres la lámpara en el medio de esas tinieblas. Y cuando uno prende una lámpara, las tinieblas se disipan. No hemos entendido lo que es el evangelio. Y ni siquiera sabemos lo que tenemos, que es glorioso, hermano, lo que Dios nos ha dado. Lo único que tenemos que hacer es hacer que crezca. Tenemos que crecer, pueblo. Y para eso es la palabra y para eso es el Espíritu Santo. Crecer no es el que más grita ni el que más salta. Crecer es dar fruto en el Espíritu de Dios. Que pase lo que pase, tú no te mueves. Allí estás, hermano, confiando y creyendo. Así como Abraham, hermano mío, que a pesar que Dios le dijo, entrégame a tu hijo, él no cesará en Dios. Fue a hacerlo tranquilo. Ese es el evangelio. El evangelio que no queremos entender. Pensamos que el evangelio solamente son de gritos y cosas, y no es así, hermano. El evangelio es paz, es gozo, y naturalmente cuando predicamos en los altares saltamos y nos gozamos, porque ese es el espíritu y danzamos, y todas esas cosas son buenas, pero el evangelio es aún más, hermano. El evangelio es paz en el alma y en el corazón humano. Y la carga de mi Señor tenemos que llevarla, es ligera, y ella nos garantiza que tengamos paz en nuestras almas, porque Dios jamás ha mentido. Somos afligidos porque no hemos entendido. A medida que vamos entendiendo y vamos comprendiendo y nuestra fe va creciendo y vamos madurando, la aflicción se va yendo, se va yendo, se va yendo. Así funciona. Esto es hermoso. Lo hizo nuestro Dios, no es invento nuestro. Es de Él, el creador del cielo y de la tierra. Mire, vamos a mirar esto. Hay una aflicción, entre comillas aflicción, que es necesaria. Para que usted no vaya a decir que el pastor está hablando cosas y eso no es bíblico. Hermano, hay una aflicción, entre comillas la llamo, que es necesaria. Pero si crecemos espiritualmente, se convierte en gozo. Esto parece una contradicción. O sea que podemos ser afligidos y es necesaria esa aflicción. Pero si usted la entiende y usted crece, eso se convierte en gozo. ¿Cómo así? Vamos a estudiarlo.
Y esa es la intención que Dios tiene con su pueblo. Que en vez de ser afligido, se goce en lo que parece aflicción. Y eso se llama prueba. Eso fue lo que Dios hizo con Israel. Lo sacó de Egipto, lo metió al desierto, para que se gozara con la prueba, porque al final de la prueba Él demostraba su poder y sus maravillas. Pero el pueblo no veía las maravillas, sino que veía la prueba y veía lo imposible que era superarla y lo afligía. Eso es. Entonces, ¿por qué es la prueba? Porque Dios quiere que tú y yo confiemos en Él y esperemos en Él. Y eso la iglesia no lo ha entendido, ni Israel tampoco lo entendió. Entonces lo que parece es una aflicción terrible, y parece que no tuviera solución, y entonces nos afligimos. Y a veces viene la solución, ay, descansamos, ay, pero qué susto, porque no habíamos conocido a Dios. Pero entonces esas pruebas que nos afligen, aprendamos a conocerlo y vamos siendo tranquilos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y comenzó a Faraón a ponerle la tarea, más trabajo, más presión, ¿qué estaba haciendo Dios? Probando al pueblo para demostrarle que Él iba a tomar el control. Y entonces vinieron las plagas y Dios doblegó a Faraón. ¿Por qué el pueblo no aprendió de eso? Y cuando salió al desierto, Dios hizo aplicó la misma técnica. Pero el pueblo nunca entendió y siempre se afligió porque no entendieron, no crecieron. Hermano mío, tenemos la historia bíblica, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la palabra. ¿Por qué no entendemos hoy? Que esas pruebas que afligen, en el fondo, no afligen. Porque si tú entiendes, tú dices, no, esto es Dios enseñándome. Voy a esperar un ratico y voy a estar firme, voy a crecer en fe, voy a estar pendiente para que el Señor esté agradado y al final viene una solución y si no viene, me llevará al Señor, pero eso también es más grande y más maravilloso que esté con Él en su presencia. Entonces, ¿cuál es el cuento? En otras palabras, me gozo esperando en el Señor. Cosa que no sucede por causa de falta de entendimiento y falta de sabiduría. Porque pensamos que lo de Dios es simplemente que Él me conceda lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que yo anhelo. Hermano, Dios lo que más quiere es que lo conozcamos a Él, iglesia. Y para eso es la palabra. Entonces la prueba puede traer aflicción, claro. Pero si entendemos, nos puede traer gozo. Un ejemplo. Te dice tu papá, mira, ya tengo un regalo, hermano, pero tienes que venir acá donde yo estoy. Y él vive bien lejos. Allá en el monte vive, bien lejos, hermano, a 10 días de camino, tienes que caminar. Pero te da tremendo confianza porque tu papá es tremendo y te ha dicho que tiene un gran regalo para ti. Tú vas contento, hermano, esos 10 días de camino. Hermano mío, eso no lo sientes porque estás pensando en el regalo. Y los toma esos 10 días de camino como una aventura, hermano, y te gozas en ese caminar, porque no estás viendo el caminar ni la dificultad del camino, sino el resultado final del regalo de tu Padre. Y lo que tiene Dios para nosotros no es más grande, hermano. ¿No lo entiendes, iglesia? Las pruebas no son nada en comparación con la gloria venidera. Y aún con los regalos que Dios nos da aquí mismo. La paz que nunca conocíamos. El gozo que no teníamos ni idea de cómo era. Todo eso lo ha entregado Dios a sus hijos hoy, hermano. Simplemente porque esperamos en la prueba. Y nos rendimos a Él a pesar de todas las cosas. Y esas pruebas que al principio eran difíciles y nos afligían, ahora se han convertido en una esperanza porque sabemos que cada día recibimos más de Él. Gracias a la prueba. Pero no pensamos así. Porque no lo hemos entendido. Y así le pasó a Israel. Nunca lo entendió hasta el día de hoy.
pero la iglesia tampoco lo ha entendido. Por eso, hermano, abre el corazón para comprender esta palabra. Lo primero que debemos de pedirle al Señor es sabiduría. Señor, dame sabiduría para entenderte, Señor. Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Qué hermoso es el Señor, hermano. Entonces vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando este asunto de la prueba que aflige, pero aflige cuando no entendemos muy bien. Pero a medida que crecemos, la prueba se convierte en un gozo tremendo, porque sabemos que detrás de esa prueba hay una bendición. La primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Vamos a estudiarlo, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros, o sea nosotros, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está. Para que sometida a prueba, vuestra fe, ¿yes? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué es lo que hace con la prueba? Someter la fe a prueba. O sea que la prueba tiene que ver con la fe. ¿Qué quiere Dios con la prueba? Que nuestra fe crezca. ¿Y qué es la fe? La fe no es confiar que en Dios todo es para bien. La fe no es creer que Él tiene solución. La fe no es creer que pase lo que pase, aún del polvo Él me levantará. La fe no es para descansar y esperar que aunque las cosas no tengan salida aparentemente delante de mis ojos, yo sé que Él aún de la nada lo hace todo. Entonces la fe, ¿para qué? Es para que lo conozcamos. Entonces la fe, la prueba es simplemente para que tú entiendas y aprendas a depender de Él y crecer y a empezar a entender que Él es el que tiene tu vida en sus manos y Él tiene todas las soluciones y Él te está enseñando. Ese maestro nos está enseñando a depender de Él porque nos va a llevar a su reino. Entonces las pruebas son necesarias. Ahora, ¿nos afligen? Claro, si no crecemos. Pero si crecemos, nos vamos a gozar. Es como cuando tú le dices al perrito, le tiras el palito, ve y búscalo. De pronto el perro no quiere ir a buscar el palo. Pero si él lo busca, tú le haces un regalito. Le das algo de comer y el perrito entiende. Cuando yo voy a buscar el palito, me dan algo de comer y sale corriendo feliz y viene a preguntar, ¿qué me tienes ya? Y eso lo hace, haciendo que le enseñen a los perros. ¿Y qué está haciendo Dios? Nos prueba como animalitos duros, pero para que entendamos que detrás de esa prueba está una bendición. ¿Cuál es la bendición? Que confiamos más en Él, que creemos más en Él y que al final de cuentas Él siempre tiene la solución, iglesia. Siempre. Él es el creador de todas las cosas. Él es tu padre y mi padre. No es el mico. No es el chimpancé, pueblo amado. Es Jehová el creador
de los cielos y de la tierra, hermano. Por eso Él nos está enseñando y son bienvenidas sus enseñanzas. Bienvenidas, hermano, pero el hombre no ha querido entender, el hombre ha desviado la verdad, porque el hombre se ha dejado engañar del diablo como Adán y como Eva y toda la humanidad. Pero Cristo vino a deshacer esas obras. ¿Cómo? A través de su palabra y su espíritu, la cual ni siquiera leemos, ni siquiera estudiamos, nos conformamos con lo que el pastor dice, y hay muchos pastores que están torcidos, hermano. Entiéndelo. Nos conformamos con lo que el hombre dice y no sabemos si está derecho, si está torcido, y siempre estamos buscando una palabra que se acomode a nuestro oído, y eso no es así. ¿Cuántos pastores torcidos? ¿Cuántos? Cantidad. Por no decir que la mayoría están torcidos, hermano. No quieren la verdad. Pero aquí está, pueblo, hay que estudiarla, hermano, hay que estudiarla y hay que amarla y hay que vivirla. Alabado sea el Señor. Qué sencillo. Y cuando la vivimos y la creemos, Dios nos va abriendo, nos va corriendo la cortina, hermano, nos va quitando las vendas, los velos, para que la culebra no nos engañe, iglesia. Eso es lo que tú y yo necesitamos. La prueba, en el fondo, tiene que dar alegría. Cuando me da tristeza y me aflige, es porque yo sé que todavía me falta crecer, me falta crecimiento. Como cuando vamos a hacer deporte, tenemos 10 años que no hacemos deporte y vamos a hacer deporte, hermano, el primer día, ay, qué dolor, el segundo día no me puedo levantar de la cama. Ay, Dios mío, me duelen todos los huesos, no puedo, pero en mi corazón digo, tengo que seguir, eso va a ser unos días, tengo que seguir porque estoy, mira, me va a dar un paro cardíaco, tengo que seguir haciendo deporte, tengo que seguir, y a los días, hermano, qué fácil, qué bueno, me siento mejor ahora puedo caminar, ahora puedo ir, ahora yo no me fatigo, porque estoy en condición. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, poniéndonos en condición a través de la prueba, que es simplemente un ejercicio espiritual, y yo tengo que aprender a gozarme, aunque al principio me afligían, ahora me tengo que aprender a gozar, así como el que está entrenando, que al principio le duele todo, pero al final se goza. Y tremendo, ya es un tremendo. Ya mire cómo va, ya corre, ya camina, ya no se cansa tan fácil. Entiéndelo. Esto es hermoso si lo entendemos, pueblo. Pues si hay gente afligida, claro que la hay. Está el niño, mira, el niño se aflige por todo. Grita por todo, llora por todo, porque es niño, así es el espiritual cuando está comenzando. Uy, hermano mío, hasta el pasajito lo aflige. Ay, no tengo para el pasaje, y esa aflicción por el pasaje. Sin entender que tiene la vida eterna. Cuando ya entiendo, y digo, hombre, aunque sea a pie me voy a buscar a mi Señor, Él verá si me da o no me da, yo voy para allá, voy a buscarlo, aleluya, santo. Entiéndalo. Mujeres afligidas porque no tienen esposo, porque no tienen novio. Hermanos, si tienen a Cristo, ese novio se lo va a enviar el Señor a su tiempo. Enamórate de tu Señor primero, aleluya. Santo es Él. ¿Cuál novio? El novio Cristo es lo más grande. Entiéndelo. Entiéndelo. La prueba nos trae aflicción por la falta de crecimiento. Por eso que el Señor dice en su palabra que Él no nos prueba más de lo que podemos soportar, lógico. A medida que tú vas creciendo, Él te va probando, hermano mío. Y llega el momento que qué es lo que nos resistes, porque tú entiendes, te refugias en Él. Has entendido, hermano mío. Mira a Pedro, estaba apurado con la prueba que Dios le puso, lo negó, pero después Pedro fue capaz de morir por el Señor. Morir tranquilo, hermano, santo, aleluya. Qué crecimiento el de ese varón. Eso es lo que Dios quiere hacer, pueblo. Dios quiere prepararnos aquí, en esta tierra, en este cuerpo débil de pecado, pero si no entendemos su doctrina, su camino, hermano, vamos a sufrir mucho, pero si lo entendemos, sufriremos menos. Santo, y poco a poco iremos creciendo y nos gozaremos un día allá donde ya toda lágrima desaparecerá, todo lloro, hermano, todo sufrimiento. Allá vamos a estar un día, hermano mío.
pero ahora tenemos que ser aquí probados y a veces hasta afligidos. Pero bueno, si maduramos, la aflicción disminuye. Porque la prueba, cuando tú estás entendiendo lo que está pasando, ni te afliges, sino que dices, Señor, yo sé que tú estás ahí, Señor, aunque no te oiga, aunque no me respondas, sé que estás conmigo. Alabado sea su santo nombre. Gloria al Señor. Tenemos que entender esta verdad, amados hermanos. Entonces, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe es la que se somete a prueba. La fe. Porque Dios está interesado que tú y yo nos afirmemos en esa fe. Entonces, para eso se necesita probarte. ¿Qué quiere decir? Te ponen adversidades donde tú parece que no hay salida y tú dices, sí hay salida. No hay salida, te dice el diablo. Y tú dices, sí hay salida. No hay salida, te dice tu corazón. Y tú dices, sí hay salida. Porque para Dios todo es posible. Tú vas creciendo en fe. Y como tú crees de verdad en tu corazón que sí hay salida, entonces no te afliges. ¿Estás comprendiendo eso? La fe es la que se pone a prueba. La fe que tienes tú, que te ha dado Dios. Porque Dios quiere que crezcamos en fe. Porque ese es el crecimiento, hermano. Cuando nuestra fe crece, dejamos todas esas vanidades, dejamos todos esos engaños del diablo y nos centramos en Dios sin ningún problema. ¿Qué es lo que la iglesia no hace muchas veces? Porque no tienen la fe. Porque no soportan la prueba. Y viven afligidos por cosas que son vanas y no valen la pena. La fe será siempre sometida a prueba. Y esto puede traer aflicción siempre y cuando nosotros seamos inmaduros. Depende, en otras palabras, la aflicción por la prueba depende de la fe. Si nuestra fe es muy pequeñita, aunque Dios dice que no nos prueba más de lo que podemos soportar, entonces vamos a estar afligidos por todo. El niño se aflige porque el otro niño no le presta el juguetico para que él juegue. Entonces se aflige, por eso llora el niño por esa tontería, por un juguetico, se aflige por todo. El maduro no. Así funciona la fe y la aflicción. Si crecemos, hermano, naturalmente las pruebas van a ser más grandes, pero ya tú sabes, el crecimiento también va a ser mayor. Entonces cada uno tiene su crecimiento, depende de cada uno, depende de la fe de cada uno, depende de la capacidad de cada uno. Pero entonces cada uno también tendrá que ser probado. Entonces, si estamos entendiendo estas cosas, qué hermoso. Entonces vamos aprendiendo y entonces no nos afligimos y Dios nos va siguiendo y nos va ayudando y vamos creciendo, pero sabemos que para crecer necesitamos ser probados y que la prueba puede traer aflicción, pero si mi fe es genuina y permanezco firme y confío, no me trae aflicción, sino más crecimiento, más confianza en Dios. Les pongo un ejemplo. Cuando Israel estaba al frente del Mar Rojo, tremendo, el mar al frente y Faraón atrás para destruirlo con todo su ejército, lo correcto, lo ideal, era que el pueblo ya con esas 10 plagas que hizo Dios en Egipto, tuviera claro que Jehová iba a hacer una maravilla. Y hubiera estado todos pendientes. ¿Qué irá a hacer Dios, hermano? ¿Qué irá a hacer Dios ahora? Gloria a Dios. Vamos a ver qué va a hacer el Señor. Pero no pensaron así. Pensaron, pues, nos van a destruir, nos trajeron para matarnos. ¿Qué va a pasar? Aflicción. Y no había motivo para ser afligidos, porque Dios ya le había demostrado todas las maravillas que él hacía para ayudar a su pueblo. Y eso nos pasa a nosotros igual, hermano. Oramos por el uno, oramos por el otro y creemos que Dios va a hacer allá, pero nunca creemos que Dios va a hacer en nosotros nada. Porque una cosa es hablar y otra cosa es vivir.
Santo, aleluya. Bendito es su santo nombre. Dispón, amado hermano, tu corazón para entender estas maravillas. Por eso, hermano mío, no nos preocupemos, hermano. Lo difícil ya pasó. ¿Sabe qué es lo difícil? Que usted esté escuchando la palabra, que usted haya creído, que usted y yo nos hayamos entregado a Cristo. Eso sí que es difícil. Mire cuántos millones hay en la humanidad y cuántos poquiticos somos los que estamos en el Señor, porque ni nos interesaba, pero Él ya nos agarró, ya le creímos, ya estamos aquí. Eso fue lo difícil. Ahora lo único que hay que hacer es prepararnos y conocer esto. Si creemos, entenderemos, hermano, porque el Espíritu es un gran maestro. Él siempre nos va a ayudar a entender las cosas. El que es de Dios, todas las cosas las entiende. Dispón tu corazón con fe y verás que desde hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, vas a sentir alegría aún en lo que antes llamabas aflicción. Sí, Señor. Por eso que muchos teólogos dicen que Cristo buscaba la muerte y que Cristo buscaba sufrir, que Él quería sufrir y que dudara la muerte, porque ellos no entienden estas maravillas. Lo que pasa es que Cristo entendió y estuvo preparado y Dios lo preparó en el cuerpo humano para sufrir, para ir a esa prueba. Y Cristo se enfocó en la gran victoria. ¿Sabe cuál es la gran victoria? Que usted y yo hoy estuviéramos aquí alabando y adorando y hablando de nuestro Rey. Esa era la gran victoria. Y Cristo, eso fue lo que vio, la salvación de sus hermanos. Y lo logró. Por eso dice la Biblia, unas parábolas, acuérdese, dice que era como un tesoro escondido en un campo y el juez se despojó de todo y consiguió comprar ese campo, hermano. O la perla preciosa, acuérdese, un mercader que buscaba perla y vio una maravillosa y vendió todo para conseguir esa perla. Jesús se enfocó en el resultado, no en la prueba. La prueba no importa. Lo importante es el resultado, hermano. Entiéndelo. Y por eso mi Jesús tuvo tanto poder para sufrir el castigo que merecíamos nosotros. O sea, en el fondo la prueba que Dios nos ha puesto a nosotros es sencilla, es ligera, dijo el Señor. Ligera, ese yugo es ligero y fácil de llevar. Pero no se nos hace fácil ni ligero, porque no hemos entendido. Cuando uno no entiende, uno se aflige. Por eso, comprende esta verdad. Entonces la prueba es para ayudarnos, para bendecirnos. Y siempre le he dicho que el Antiguo Testamento es como un reflejo, como una imagen del Nuevo, es como la simbología de lo que iba a pasar, de lo que iba a venir. Y vamos a mirar, para terminar por hoy, y seguimos en la noche, si Dios lo permite, el libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Vamos a estudiarlo un poco. El libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Acuérdense de que Job fue probado de una manera extraordinaria. Dice la palabra, y quitó Jehová, desde el versículo 10, 42, 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, ya al final del último capítulo. Quitó Jehová la aflicción de Job, o sea, la prueba, la quitó. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. La prueba terminó, Job la soportó y al final Dios multiplicó la bendición. Con esto no quiero decir que la prueba va a traer bendiciones económicas, no, hermano, pueda que sí, lógico, puede ser, pero Dios está hablando en el Antiguo Testamento que todo era simbólico, pero la bendición puede ser espiritual también. Job sufrió la prueba, la soportó y pasó esa etapa y fue prosperado el doble, amado pueblo, el doble. Después de la aflicción de su prueba. O sea, hay pruebas
que nos pueden afligir. Es lógico. Pero déjeme decirle, vemos el caso de Esteban en el Nuevo Testamento. Esteban, cuando lo estaban matando, acuérdese, la piedra, él veía los cielos abiertos y la gloria de Dios, hermano, y no sentía ni siquiera las piedras que le daban, no sentía nada, sino que estaba hablando que los cielos estaban abiertos y más piedras le daban. Hermano mío, porque la prueba de que lo mataran era para llevarlo a su gloria y ni siquiera sentía dolor. ¿Cómo es posible? Para el que cree todo es posible. ¿Usted entiende, hermano? Apenas oró por sus amigos y fue quitado esa aflicción de esa prueba, Dios lo bendijo. El doble. Y lo consolaron sus amigos y le trajeron regalos y tremendo, hermano. Después de la prueba, digamos así, después de ser afligido. Pero esa aflicción depende de nuestra fe, de nuestra confianza. Si Job no hubiera tenido esa convicción en Dios, seguro que esa prueba lo hubiera llevado a apartarse como su mujer. Su mujer se apartó y su mujer no estaba sufriendo la prueba. La prueba de la mujer era que el marido estaba enfermo y que ya la plata no estaba. Pero la mujer dijo, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense. ¿Qué tal si Job hubiera tenido el corazón de su mujer? No hubiera aguantado. Entonces entiéndalo, hermano mío. Hay una aflicción que viene de la prueba, pero esa aflicción también es controlable. Si crecemos en fe y si entendemos de verdad, hermano mío, la soportamos con alegría y con gozo. Y vamos a ver esta noche otros ejemplos donde esto sucede, para que usted comprenda que tenemos que vivir este camino con alegría y con gozo. No lo olvidemos, hermano. Dios es bueno y maravilloso. Entiéndelo. Desgraciadamente, podemos decir el pueblo de Israel no entendió. Y desgraciadamente la iglesia tampoco está entendiendo muchas veces esta doctrina. Y eso es grave. Y por eso pensamos que el evangelio es algo terrible y que hay que sufrir mucho y que esto, hermano, el evangelio es una ventaja impresionante para todos nosotros. El evangelio es la solución de todos los problemas de esta humanidad. De todos, sin excepción. Pero la gente no lo ve de esa manera y por eso los que vamos al evangelio, muchos vamos a pensar que es sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento, porque nunca tenemos una fe madura y una convicción sincera. Sí, sufrimos, pero porque no entendemos. Pero el evangelio es ganancia, hermano, en todas las áreas. Y una de las cosas que hay que aprender a entender es que la aflicción por causa de las pruebas también se pueden disipar y esperar con paciencia y con alegría en el Señor y no mirar tanto la prueba, sino la victoria que viene. Y descansaremos en el Señor, porque Él es el descanso suyo y mío. Santo es Dios. Vamos a darle gracias al Señor y que esta noche sigamos con esta preciosa enseñanza. Él es el que nos ayuda y Él es quien nos guía y Él es nuestra esperanza, nuestro descanso, nuestra paz. Amados hermanos, vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón para poner por obra todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que el Espíritu de Dios nos enseña a través de su palabra. Bendito Señor, gracias. Gracias, mi Rey. Gracias por cada vida que ha dispuesto su corazón a entenderte, Señor, en esta mañana. Ayúdalos, mi Rey. Bendícelos, Padre mío. Que esa prueba sea gozo en sus vidas, en cada uno de nosotros. Y seamos bendecidos por ti, Señor. Que entendamos, mi Rey, que el evangelio es un camino de bendición. Es un camino de alegría, donde nuestra fe crece, donde crecemos cada día un poquito, Señor. Y ese crecimiento podemos decir también, Señor, que es acercarnos a ti cada día más, Señor, para que nuestra paz sea mayor en nuestros corazones, mi Rey, porque usted lo único que ministra es paz y gozo en el corazón humano, Señor. Gracias
Gracias, gracias, mi Rey. Ayúdanos a seguir entendiendo tu maravillosa palabra. Revélala, Señor. Revélasela a tu pueblo, a cada uno de nosotros, Señor. Que la entendamos, que la comprendamos, Señor. Que esos misterios escondidos, Señor, lleguen a nuestros corazones y se han puesto por obra en cada uno de nosotros, mi Rey. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y nos veremos esta noche si Dios lo permite. Bendito sea el Señor. Nos gozamos y estemos atentos a las 7, pero los invitamos que en el transcurso del día estén pendientes de los otros programas de Dios Fuente de Poder. Bendiciones, hermanos. Que Dios los guarde.